Hoy tenemos una temática muy interesante sobre la ira, el enojo. Todos hemos sido afectados de alguna u otra manera con esto. El enemigo quiere atraparnos en esta emoción negativa de rabia, de ira, de enojo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Si la ira es pecado, si enojarse es pecado, en dónde está el pecado dentro de todo esto, cómo podemos manejar mejor estos sentimientos de rabia, de enojo. Y para esto hemos invitado para el día de hoy al pastor Luis Miguel Delance. Pastor, bendiciones, ¿está conectado con nosotros? Bueno, queridos, bendiciones. Estamos aquí desde República Dominicana. Pastor, bienvenido a nuestro programa Descubriendo la Verdad. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Gracias, Anthony. Claro que sí. ¿Tengo que orar? Sí, tú eres de Santiago originalmente, ¿verdad? Cibaeño. Sí. Tú eres de los míos. Sí, sí. ¿De dónde tú eres? De San Francisco de Macorís. Ah, somos del sitio. Sí, somos de allá. Somos del sitio, solo que yo soy aguilucho y quizás tú eres de los gigantes. Ah, eso ahí está el asunto. Ya. Pero el Cibao sigue en Santiago. Él sabe dónde tocar. Sí. Pastor, sí. Háblanos un poquito, ¿cómo está la obra ya? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la iglesia? ¿Y en qué área específicamente estás trabajando? Bueno, Anthony, yo estoy ahora mismo en la Asociación Central Dominicana. Yo trabajo para la ACD y estoy en San Cristóbal. Entonces, estoy en el distrito Madre Vieja Sur, así le llamamos MBS por sus siglas, y estoy con gente buena, unas iglesias muy chulas, muy buenas, con gente muy buena, muy capacitadas, y estamos trabajando. La obra está buena, aquí se está trabajando y gozando mucho, y se está entrenando mucho a los líderes para que hagan un trabajo mejor vez tras vez. Eso es un desafío maravilloso que estamos teniendo con los líderes, y están sucediendo cosas maravillosas. Post pandemia han sucedido cosas muy buenas. Gracias. Gloria a Dios. Los entrenamientos, qué bueno que mencionaste, entrenamiento, es básico, es necesario, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, de que todos nuestros líderes y miembros, todos los miembros deberían ser entrenados en los dones y talentos que Dios le ha dado para desarrollar en esta tierra. Correctamente. Es así que eso es lo que estamos haciendo aquí, confiando de que eso que sembramos algún día nos dará una cosecha. Gloria a Dios. Muy bien, vamos entonces, permíteme tener una breve oración. Claro. Para iniciar nuestra temática, nuestro tema de esta tarde. Eterno Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder conectarnos. Te pedimos, Señor, tu dirección y tu bendición. Habla a través de nosotros y permite que este mensaje pueda llegar a los distintos corazones, las distintas personas que quizás están lidiando con este problema, y ayúdanos a liberarnos del enojo, de la ira, y vivir una vida extraordinaria en tu nombre. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos de lleno, pastor, a hablar sobre el enojo, la ira. ¿Qué es enojo? ¿Cómo define la Biblia la ira, el enojo? Y básicamente una definición de lo que es. Te voy a dar una definición genérica que me imagino, o sea, que veo que la Biblia también comparte esto. Tú sabes que el enojo tiene que ver mucho con el sentimiento, es una reacción emocional que nosotros tenemos justamente cuando quizás en la mayoría de las ocasiones perdemos el control de esa zona de confort. Tú sabes, de momento cuando hay una expectativa falsa o fallida, tendemos a enojarnos. Eso es como un sentimiento de frustración, es una reacción a la frustración, ya sea leve o sea magnificada. Y tú sabes que eso va de menor a mayor. Y lo hemos visto hasta en ejemplos de la Biblia, que empieza muy leve hasta que ya entonces ya es un poquito descontrolado. En la palabra de Dios vemos muchísimos ejemplos y la Biblia da luz a que existe esa emoción del enojo. O sea, nosotros podemos sentir enojo de alguna u otra manera. Sí, precisamente la Biblia reconoce que podemos enojarnos, pero dice, pero no peques, ¿verdad? Sí. Efesios 4:26. ¿A qué se refiere? Denos ahí una explicación de eso. ¿Podemos entonces enojarnos, pero entonces dónde caemos en pecado? Mira, tú sabes que Dios permite el enojo y la Biblia lo expone no porque Dios lo permita solamente, sino porque la Biblia lo deja claro que es parte del ser humano. O sea, el ser humano
se va a enojar y digamos que puede enojarse, pero de una u otra forma pareciera ser que lo deja hasta una medida. La palabra de Dios nos aborda esa parte de la ira o de la molestia o de esa indignación, que es la forma realmente en la que la Biblia lo coloca. De hecho, indignación es la mejor forma de definir enojo en el concepto bíblico. Eso debía de haberlo dicho cuando tú me hiciste la primera pregunta. Y esto tiene que ver mucho porque el cristiano que no se indigna es un cristiano insensible. Si tú perdiste la sensibilidad a las cosas nocivas, a las cosas que no honran a Dios y que al contrario va al deterioro del ser humano y de su relación divina con el Señor, pues eso tiene que llamarnos a la revisión personal. Pero eso de enojarse, o sea, de tener indignación, pero no al nivel del pecado, es como mantener ese filtro, ese nivel de, mira, mantén controlado tu enojo, porque cuando entonces tú pierdes el control, es cuando entonces ya tú no tienes ese dominio propio. Tomando en consideración que el dominio propio no es un resultado de una decisión humana. O sea, tú no tienes dominio propio porque tú te entrenaste en el dominio propio. No, la Biblia basa el dominio propio como resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Es el fruto del Espíritu, el dominio propio. Por lo que si tú te enojas al punto de perder ese dominio propio o de no tener el dominio propio, es porque el Espíritu de Dios no está en ti. Por lo que entonces tuviste un enojo desenfrenado. Y eso es muy delicado. Hablando de dominio propio, que es lo que Dios espera de sus hijos, ¿verdad? Claro. Una vez le entregamos nuestro corazón, podamos dominar, porque es cierto, como tú dices, somos seres de emociones. No podemos decir, Sí. no, yo nunca me enojo por nada. Sí. Pero somos llamados a tener dominio propio. Sí. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de un enojo descontrolado? Por el hecho de que al ser llamados a tener dominio propio, no es algo que tú dices, bueno, a partir de mañana voy a dominar mis emociones. No, la Biblia deja claro que es el resultado de la presencia de Dios en nuestra vida, por lo que la solución sería buscar constantemente esa presencia y al obtenerla, que Dios la va a dar de su promesa, entonces hacer que permanezca en nosotros. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de un enojo descontrolado? Por ejemplo, en un matrimonio, en relaciones aún dentro de miembros de iglesia, cuando no se tiene ese dominio propio, ¿cuáles son las posibles consecuencias que podrían venir con eso? Mira, para mí en el matrimonio, que es uno de los que mencionabas, para mí una de las palabras y de los ingredientes muy importantes que uno no puede descuidar es la confianza. La confianza. Cuando se pierde la confianza en un matrimonio y la consideración, es un camino medio peligroso, pedregoso, que hay muchas ocasiones en las que no hay un retorno. Lo digo porque muchas de estas pérdidas de confianza en un matrimonio o en algún tipo de relación, sea cual sea interpersonal, el enojo o esa ira lleva a que la gente pierda poquito a poquito la confianza en ese que es iracundo. Porque tú no te vas a exponer, por más que ames a una persona, a que constantemente te estén afectando emocionalmente. Yo estoy dando una conferencia de jóvenes ahí en uno de los colegios adventistas, aquí en San Cristóbal. Es la tercera del mes que llevo en los colegios, ya llevo 3, para la gloria de Dios, y en todos me doy cuenta que jóvenes se me acercan a charlar conmigo y me hablan de alguna relación rota que tuvieron con algún chico o chica al cual se enamoraron, pero especialmente en amigos que deciden llamarle ex amigos. Hoy una chica me decía, pastor, yo quiero que usted me dé un consejo para saber cómo yo puedo conquistar la amistad de una ex mejor amiga mía. Interesante eso, como ella me lo decía. Y todo tenía que ver en la forma en la que la otra reaccionaba a varias cosas que no le gustaban, que le molestaban de la chica que estaba hablando conmigo. Por coincidencia o diosidencia, la otra amiga o la ex buena mejor amiga quiso también hablar conmigo y me hablaba del mismo tema y me hablaba sobre la ira, que ella no la podía controlar y que a veces arremetía y hablaba feo y le decías cosas sobre su cuerpo, su forma de ser, de una manera en la que le producía dolor. Y la razón entonces por la que ya son ex mejores amigas, justamente es por el enojo que produjo en la afectada, pues un pequeño rencor. Tú sabes. Entonces, miren ahí cómo va la situación, cómo adolescentes se ven también en esto y les duele el resultado del enojo, porque es un camino que en ocasiones, por la constancia de uno enojarse,
airarse y reaccionar a eso de forma explosiva afecta la atmósfera de cosas que uno ama, tú sabes, o de gente a quienes uno ama, en un matrimonio, unos amigos, quizás en el mismo círculo de trabajo, y esa actitud iracunda, descontrolada, pues hace que se pierda la confianza. Y al perderse la confianza, se pierden las cosas que uno ama. Matrimonio, amigos, colegas y compromisos, entre otras cosas. Uno pierde más que lo que gana por el enojo. Y lo digo porque a veces uno dice, mucha gente que son muy iracunda, dice, no, porque yo le digo sus verdades en su cara. Sí. Yo no le guardo nada a nadie, yo no soy baúl de nada. Y de ahí, pues yo le digo unas cuantas cosas para ponerlo en su puesto. El tema está de que también hay un tono iracundo. Hay gente que se ve media controlada, ¿verdad? Pero habla de forma iracunda. Y esa forma de hablar afecta mucho más que haberle dado quizás una bofetada en el rostro o golpearle físicamente o empujarlo. Las palabras tienen mucho más poder para afectar que quizás una pelea física donde hay intercambio de golpes. Uh-huh. Pastor, ¿habla alguna historia bíblica relacionada con esto que estamos hablando, del enojo, que quizás te llame la atención, de la que tú podrías sacar alguna lección para compartir con nosotros en esta hora? Mira, la que más me ha impactado desde siempre es la de Caín y Abel. Sí. Sí, pensé en la de Pedro y Pablo, tú sabes, pero realmente la que más me ha impactado, porque esa fue la pregunta que me hiciste, es la de Caín y Abel. Mira que Caín se enoja con Abel, o podría decir alguien, no, se enojó con Dios, pero la pagó con Abel. Independientemente de con quien Caín se enojó, directamente fue con Abel. Y miren dónde quedó el resultado, y miren dónde estamos nosotros también por esa misma situación. Todos conocemos la historia, había que llevar una ofrenda delante de Dios, todos sabemos el pedido de Dios. Hay mucha gente que dice que la ofrenda de Caín no fue aceptada porque eran malas frutas podridas. No, la sierva del Señor dice que eran muy buenas frutas, muy buena calidad, muy buena condición, solo que ese nunca fue el pedido del Señor. Y el Señor vio con agrado la de Abel, perdón. Nosotros es que decimos que Dios ve con desagrado y rechazó entonces la de Caín, pero la Biblia se enfatiza en que vio con agrado la de Abel. Bien, por lo que de forma natural, pues digamos que desechó la de Caín. Caín, antes de enojarse con Dios, se enoja con Abel, con su hermano. Entonces ya sabemos a dónde queda. Pero lo que me impresiona y donde yo saco la lección es el texto bíblico de la historia en la que nosotros le volamos y ni lo recordamos. Y es justo en el momento antes de Caín ir y arremeter contra su hermano. Dios le aparece y le pregunta por qué su semblante está como está. Mira esto, primera lección. Una forma de tú darte cuenta de que estás iracundo es que tu semblante cambia. Cuando hay una situación que tú no controlas, que te está sacando de tu zona de confort, la primera sugerencia o consejo que te voy a dar hoy es mírate al espejo. Mírate al espejo. Es muy probable que a tu reflejo tú le des miedo. Porque verás un rostro muy decaído, un rostro muy derrotado, un rostro muy maléfico, muy maléfico. Y eso tiene que llevarte a reflexionar, porque independientemente de que tú entiendas que lo que te hicieron te da la razón, yo soy el que dice de que nunca, nunca, nunca tienes el derecho para afectar a quien te afectó. No tienes el derecho para vengarte, no tienes el derecho para cobrártelas, no tienes el derecho para nada de eso. No, para hacerle daño a otro nadie tiene derecho. Nadie tiene derecho. Entonces, este joven, Dios lo confronta y le dice, ¿por qué tu semblante está caído? Y ahí entonces le dice, el pecado está a la puerta y te va a atrapar, pero tú tienes el poder para vencerlo. Obviamente no era que Caín solo tenía el poder, es que ya que Dios estaba allí, lo que Dios está haciendo es ofreciéndose, diciéndole, yo estoy acá, solamente mírame a mí, confía en mí, mira mi rostro, fija tus ojos en mí y yo te voy a dar la fortaleza que tú necesitas para vencer el pecado que te está acechando. Entonces ahí es donde voy. Mira que el Señor le dice, está bien, tú estás airado, tienes todo tu derecho de airarte. Lo que no podrías hacer es consumar esa ira en el pensamiento que tú tienes. Por eso dice, el pecado está a la puerta y te va a devorar, te va a atrapar, te va a consumir. Pero tú debes dominarlo, tú puedes hacerlo, pero Dios no lo está haciendo una vez más por la fuerza que Caín podía tener, sino porque Dios le está ofreciendo esa fuerza. Dos lecciones bien breves. Número uno, cuando te vayas a ir, mírate al espejo. Porque necesitas encontrarte contigo mismo. Necesitas hablarle
a tú mismo, en este caso a mí mismo, y decirle a él, cálmate, tómalo con su avena, como decimos en buen dominicano, y sobre todo clama a Dios, porque Dios te va a dar las fuerzas que tú necesitas. Este es el consejo que Jesús le dijo a Pedro en el Getsemaní. Oren para que no entren en tentación. O sea, la oración nos libra de nosotros caer en la tentación y así pecar. Si Caín en esa oportunidad hubiese cedido al llamado de Dios, a ese tierno llamado de Dios a su corazón, es muy probable que la historia bíblica de Caín y Abel se estuviese hoy contando de otra manera. Para mí esa es una de las que más me ha impresionado y la lección es que Dios está allí. Cada vez que te ira, Dios está ahí y está diciéndote, yo estoy acá, yo estoy aquí, confía en mí, cree en mí, yo te defiendo, yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo soy tu pastor, yo te cuido, yo te protejo, yo te atiendo, yo te sustento, yo te abrazo. Dios siempre está allí, como nuestro Padre, cuidándonos de que no nos pase algo peor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa emoción del enojo es tan fuerte que no respeta si tú eres hermano, si tú eres padre, si tú eres madre. En el caso de Caín, él no estaba tan enojado que no respetó siquiera que era de su propia sangre, su propio hermano. Y hoy en día se hace tanto daño y al punto de que el enojo nos niebla, nos ciega. Uno de los casos más recientes, y sé, Pastor, que tú lo has escuchado, la reacción de Will Smith cuando se para y le pega y ahora está arrepentido pero en ese momento no estaba pensando las consecuencias de lo que eso iba a traer. Y eso sucede con nosotros hoy en día. Tomamos acción de repente, impulsiva, y luego uno dice, óyeme, ¿qué hice o qué dije? Uno tiene que cuidarse porque lo único que tú no puedes echar para atrás es lo que dijiste. Por más perdón que tú pidas, luego de haber dicho lo que dijiste, y en el caso que pusiste de ejemplo de Will Smith, luego que queda grabado y colgado por todas las redes y hecho viral por todos lados, es un poco difícil borrarlo de las redes, o sea, como recoger lo que dijiste y borrarlo de la mente que ya fue afectada, porque allí queda un padre que constantemente por ira, y aquí quiero hacer un llamado a los papás, especialmente porque ya yo soy padre, yo no lo entendía hasta que soy padre. Uno de joven siempre dice, yo no le voy a dar golpes a mis hijos, yo no voy a ser como mis papás, y por más que uno se lo intente entrar en la cabeza, uno no lo hace, uno termina dándole golpe a los niños, tú sabes, entonces muchos de esos golpes que uno le da, lo da por ira, por impotencia, porque tú ves que el niño, inofensivo, de la edad que sea, está haciendo algo que según tú está mal y que a ti no te gusta. Entonces tú arremetes con ira con él, no para disciplinar, no para corregir una mala conducta, sino porque él hizo algo que a ti no te gustó. Tú sabes, que a ti te molestó. Entonces con ira tú golpeas y eso se nota en el semblante, ya sea de la mami o del papi que le va a dar la pela. Y se nota también en la forma en la que tú haces el improperio, que mencionas las palabrotas que se les dice, y así también uno le conjuga con la manito, ya sea donde sea, y uno se pasa, se le va la mano a uno, tú sabes. Entonces, esto es delicado, la corrección con ira. La corrección con ira, eso es muy delicado porque afecta mucho, porque esa corrección viene tanto verbal como física, entonces afecta al 360 grados. Entonces, esto lo menciono por el hecho de que nosotros tenemos que tener cuidado. Por más perdón que tú pidas luego de afectar verbal o físicamente a una persona, ya eso marcó un punto de su vida, un punto de su historia, que para esa persona no hay retorno. Para esa persona no hay retorno. Yo he visto a niños pequeñitos que se comen las uñas y no se comen las uñas por malas costumbres, se la comen cuando justamente pasan por un proceso que les produce ansiedad porque ellos están confusos. Ellos quedan allí medio inquietos diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo malo que hice? Porque ellos no saben lo que es malo. Tú sabes, tú le puedes decir a un niño que no le entre el dedito a un interruptor y ellos no van a entrar porque ellos no saben. Entonces lo dice una y otra vez y tú no puedes decir, pero que ya te lo dije y hacérselo mal porque él no entiende. De hecho, él lo está haciendo para corroborar lo que tú dices, por qué no debe hacerlo. O sea, el niño quizás lo está haciendo para, bueno, mami me dice que no porque me va a hacer supuestamente daño. Primero, yo no sé lo que es daño, así que déjame probar qué es lo que esto hace, para yo más nunca, tú sabes, volverlo a hacer. Y quizás es la forma en la que los niños piensan, muy diferente a nosotros, que ya somos maduros, que olvidamos que un día pasamos por el vientre de una madre por 9 meses y luego pasamos toda una infancia de prueba y error, prueba y error, prueba y error, donde llevarle a la contraria a mami y a papi era lo mejor, tú sabes, y no dejamos que los niños vivan esa experiencia.
No sé. Hasta algo que mencionaste, la ira no solo se manifiesta en violencia física, sino también verbal. Hay personas, y yo quisiera que brevemente un poquito hagas énfasis en eso, porque hay personas que dirán, bueno, yo no maltrato a mi esposa o a mis hijos físicamente, pero con la boca, con la lengua. Eso es. Hablaros un poquitito sobre eso. Mira, justamente a los chicos hoy, en el mensaje de hoy de lo que estuve hablando con los jóvenes, hablaba de palabras que se les dice a ellos. Los chicos, los jóvenes especialmente, y quiero abordar desde ahí para luego caer en el matrimonio, eh, sufren mucho por lo que los papás les dicen, porque le ponen calificativos que, oye, tú no esperas que eso, y lo menos que uno espera es que esas palabras vengan de alguien que se supone debe amarte. En el caso del matrimonio, o sea, ¿cómo tú le dices a tu esposa, no sé, tengo el miedo de mencionarte palabrotas acá, tú sabes, pero esas que uno le dice, que las minimizan como que no sirven, que no son nada, que son brutas, que no sirven para nada, que no hacen nada, que son un obstáculo, una carga? Uno puede decir, sí, ya se lo gana porque es verdad, pero cuando tú lo analizas, tú te das cuenta que tú le estás diciendo al ser que tú le prometiste en un altar, ya sea delante de muchos o de pocos testigos, que tú la ibas a amar en la abundancia y en la escasez, en las buenas y en las malas, con salud o enfermedad, entre todas esas promesas falsas e hipócritas que nosotros hacemos, porque nosotros vivimos mucho en hipocresía, demasiado, demasiado, y tenemos que abandonar eso porque es un pecado que el Señor estuvo condenando constantemente en el Sermón del Monte, la hipocresía. Y tenemos que aprender a que con las palabras afectamos mucho, mucho, porque las heridas no son exteriores. Porque cuando tú haces una herida exterior de algún golpe, pues nada, se sutura, pasa el proceso de cicatrización y ya, y se resuelve. Pero las heridas internas, esas hemorragias que se hacen internas, miren, eso es difícil sanarla, porque para poder sanar una herida, primero tienes que identificarla. Y esas se esconden. O sea, esas heridas internas se esconden constantemente. La gente no la expone, tú sabes. Entonces, tú puedes darte cuenta cómo esas palabras le roban el brillo a los hijos, a los jóvenes, a la esposa, al esposo, porque no solamente los esposos son malapalabrosos, en muchos casos son las damas también que hacen sentir al menos al hombre. Y ahí es un poco peor. Ahí es un poco peor en ese caso cuando es el hombre que está perdiendo su brillo. Ninguno deberíamos afectarnos porque no hay uno más valioso que el otro, pero deberíamos cuidarlo. Notemos que en Efesios el Señor hace la comparación maravillosa de Él hacia nosotros como un matrimonio, donde el esposo ama a la esposa y donde la esposa respeta al esposo, porque el Señor respeta a su iglesia, ama a su iglesia, se entrega por ella, tú sabes, porque es la cabeza de ella para cuidarla, protegerla, guiarla, sustentarla, sostenerla. Entonces, de alguna otra forma, cuando tú haces eso, lo que tú estás teniendo es una contradicción de términos. No puedes tú decirle a la gente que amas cosas malas y decirle luego, ay, perdóname, es que yo te amo, pero tú me sacas de mis casillas. ¿Qué pasa? Eso está mal. Porque la misma palabra dice que tú no puedes decir que amas a Dios odiando a tu hermano. ¿Tú comprendes? Porque no puedes partir de amar lo visible de lo invisible, porque lo invisible es desconocido. Amamos lo invisible partiendo de lo visible. O sea, si yo amo a mi hermano, en este caso a mi esposa y a mis hijos, y evito decirles palabrotas, pues yo estoy evidenciando el amor de Cristo trabajado en mi corazón, trabajado en mí, y que podré amarlo a Él, tanto puedo expresar el amor que les hago y les doy a los que me rodean. Entonces, hay que cuidarse mucho de esas palabrotas que afectan mucho, por la razón de que abren heridas internas hemorrágicas que no hay forma de sanarla y que un día pues aparece esa muerte podrida que tú no esperabas. Ya viene como un matrimonio descompuesto, unos hijos totalmente desorganizados y un divorcio que tú ni te imaginabas. Hay gente que dice, ¿cómo? ¿Y se fue? ¿Y por qué? Yo no le había hecho nada, ¿no? Tú no le hiciste nada, tú le dijiste muchas cosas que antes de llenarle sus emociones, les descargó toda su tolerancia. Y un día entonces todo acabó. Vamos a finalizar con la solución entonces. Si hay alguna persona que nos está escuchando o no está viendo en esta hora, que dice, sí, yo reconozco que tengo este problema, he perdido amistades y quisiera volver a reconciliarme. ¿Cuál es la solución para una persona que en este momento reconoce, oye, yo tengo que lidiar con esto de una mejor manera? ¿Cómo yo puedo volver a reconquistar esa amistad, esa relación? O simplemente si no se puede conquistar, si esa persona no recibe, no quiere perdonarme, pero por lo menos yo empezar con una nueva vida,
con dominio propio, esa palabra, ¿eh? ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cuál es la solución? Mira, la solución primero es mirarte a ti mismo. Mirarte a ti mismo. Nosotros nos hemos permitido la definición propia a la luz de otros, de lo que otros digan de nosotros o piensen de nosotros, y no nos estamos dando cuenta que no nos construimos, sino que al contrario nos destruimos constantemente con todo lo que la gente bueno y malo dice de nosotros. Y abordo esto desde esta perspectiva porque debes mirarte al espejo y decirle a tu reflejo, este cambio empieza por mí. Entonces, antes de cambiar el mundo y de intentarlo hacer, haciéndolo, comentando lo que otros hacen o dejan de hacer, debemos hacerlo comentando y tomando en cuenta lo que nosotros estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque para poder recibir el perdón de Dios, dice la palabra de Dios, la operación matemática es que primero hay arrepentimiento. Y luego del arrepentimiento, entonces viene el perdón de pecados, porque entonces tú te bautizas, recibes perdón. Y luego del bautismo viene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ahí viene el fruto del Espíritu. El Señor dice, por su fruto los conoceréis. Ahí hay amor, paz, benignidad, tolerancia, mansedumbre, dominio propio, que es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿por qué abordo esto? Porque lo primero es mirar hacia adentro. Es mirarte a ti. Es tú estar consciente de cuáles son tus errores. Porque según los psicólogos, lo más difícil es poder ayudar a una persona que no reconoce que está mal. Cuando una persona reconoce su error, está justo en el camino de la restitución o de la restauración. De lo contrario, no. Entonces, primera herramienta que usted tiene que hacer es mirarse. Mírese a usted mismo, siéntese y hable con usted y vea cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Con sus fortalezas no la trabaje mucho. No. Trabaje mucho con sus debilidades. Entonces, primero reconozca que el error o el problema lo tiene usted. Muchas relaciones no se restauran porque nos quedamos en el egoísmo diciendo, no, es que fue él que falló o fue ella. Él es que tiene que venir a pedir perdón. Pero nosotros tenemos que aprender que si alguien nos va a pedir perdón o debe pedirnos perdón, nosotros tenemos que tener la humildad suficiente también para nosotros entregar el perdón. Pero aquí hablo de esto. Si alguien está dispuesto a entregar el perdón, no necesita que se le pida el perdón. Lo ofrece. Bien, lo ofrece. Y usted necesita mucho de Dios para tener esa humildad espiritual de ir y reconocer que la persona que usted ama, o sea, que está allí, que falló, que faltó, usted la va a restaurar. No es el trabajo del afectado, según la Biblia, irse a ser restaurado, no, es el trabajo del que afectó, no es el trabajo del afectado, déjenme ver cómo es el tema. Lo que les quiero mencionar, por ejemplo, en Mateo, encontramos cuando el Señor dice, si alguien peca contra ti, ve y habla con él. Si pecó contra ti, ve tú y habla con él. No el que pecó y viene a hablar contigo, no, vas tú y hablas con él. Tú restauras la relación, tú vas y ofreces el perdón. Es decir, yo te perdono, yo quiero que la cosa entre nosotros se arregle. Y si no te escucha, entonces llevas un testigo y ya sabemos cuál es la mecánica siguiente. Número 1, mírate. Número 2, reconoce. Número 3, tienes que estar dispuesto a ofrecer el perdón. Ahora, todo lo que estoy diciendo es un tanto imposible sin Jesús, porque él mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Nosotros necesitamos a Jesús, porque todo lo podemos en Cristo, dice Pablo, que nos da la fortaleza. ¿Y cómo sucede esa fortaleza? A través del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si a alguien le hace falta sabiduría, dice la palabra de Dios, pídala a Dios y se le va a dar. Asimismo, dice el Señor, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu de Dios si ustedes se lo piden. La mayor necesidad del cristiano hoy, lo de cualquier hijo de Dios, es la presencia permanente del Espíritu de Dios en su vida, porque es el Espíritu de Dios el que moldea el carácter, el que convence de pecado, el que restaura al caído, el que presenta justo ante Jesús a sus hijos y es el que los lleva por el sendero de la verdad. Es el Espíritu Santo que reveló la Biblia, que inspiró la Biblia, es el Espíritu Santo que nos revela a nosotros, a los lectores actuales, lo que él anteriormente había inspirado. Por eso, el Espíritu de Dios es la herramienta más importante que necesitamos, porque él trabaja desde adentro, construyéndonos hacia afuera para mostrarnos justos y santos delante de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso, la oración, esas prácticas cristianas son muy importantes. La oración constante, porque ya el Señor nos enseñó en el Getsemaní que si oramos, nosotros podemos librarnos de la tentación.
Y a la vez, el estudio diligente de la palabra de Dios nos enseña todo lo que te he mencionado. Porque aunque ha sido parafraseado lo que he hablado en este último momento de conversación, he citado solamente textos bíblicos. Estoy recitando textos bíblicos. No estoy argumentando nada, solamente recitándolos. Por lo que la palabra de Dios nos da esas herramientas, esos principios importantes para nosotros mantenernos firmes en cuanto a lo que es el dominio propio, que es la presencia de Dios. Debemos estar más llenos de Dios, más llenos de Dios. Y esto le voy a dar una razón de por qué. Nosotros no podemos pretender vivir una eternidad delante de la presencia de Dios si no tenemos en nosotros ahora la presencia del Señor a través de su Santo Espíritu. Es un poco contradictorio esperar que suceda el resultado sin producir la ecuación. ¿Me entiendes? Entonces, hasta ahora, esas herramientas para mí son importantes. Número uno, siéntate, mírate a ti mismo, reconoce tus errores, mira dónde tú estás fallando y trabaja en ello. Solo no puedes, lo necesitas a Cristo. Y la forma de hacerlo es a través del Espíritu Santo. Al tenerlo, que es el bautismo del mismo, pues tienes que practicar esas costumbres cristianas. La oración, el estudio diligente de la Biblia, hacerte amigo de un grupo de pecadores salvados, ¿verdad? Por muchos años, para entonces manifestar el amor de Cristo en tu vida y que también tú puedas expresarlo a los demás. Poderoso. Yo espero que todos los que estuvieron con nosotros en esta hora hayan sacado provecho y podamos aplicarlo, más que todo, aplicarlo en nuestras vidas. Quiero decirle a ustedes, los que nos están viendo y nos están escuchando a través de la radio, si usted quiere seguir al pastor Delance, sus redes sociales poderosas, me encanta tu Instagram, pastor. Pueden buscar allí en PRJ Delance, más de 1000 contenidos allí, videos poderosos, fotos, etcétera. Así que si usted es fiel allí en Instagram y le gusta buen contenido, puede seguirlo allí, o también en YouTube. También el pastor también está activo allí con mensajes poderosos. Así que compártalo con sus hijos, con sus seres queridos, amigos. Yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Pastor, no quiero despedirme sin pedirte que tengas una oración. Claro. Por las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que están pasando quizás por esta situación de enojo y se sienten prisioneros. Y pedir también para que el Espíritu Santo pueda obrar, así como tú mencionaste, en la vida en nuestros corazones, para que podamos liberarnos de la ira y tener dominio propio. Perfecto, vamos a orar, querido Dios, querido Padre. Hay muchas personas que estarán mirando este contenido y necesitan de esta oración. Precisan de un Salvador, de un restaurador, de alguien que los levante, los cuide, los proteja, los llene de tu paz. Han sucumbido constantemente al enojo, a la ira, porque hay cosas que suceden que ellos no pueden controlar. Y los resultados les entristecen. En este momento, Dios, pedimos perdón de forma colectiva por todos aquellos que sienten ese sentimiento o tienen ese sentimiento de culpa por haber fallado, sucumbido, fracasado en cada una de esas ocasiones en la que, sin desearlo, por el descontrol del dominio propio, no pudieron parar la lengua o quizás sus acciones físicas y así afectar a otros. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu esté en nosotros, que nos proteja, que nos llene, que nos cuide, que cultive esa costumbre hermosa de ese varón perfecto, de esa estatura del varón perfecto y nos ayude a llegar a ese nivel. Danos tu paz, danos tu amor, danos tu gracia y siempre bendice este espacio de cada martes donde estamos aprendiendo muchas cosas maravillosas con Anthony. Cuídale a él, su ministerio, su familia, sus proyectos, sus iglesias, también las mías, mi familia, mis hijos y todos los dependientes de forma directa o indirecta de nuestro ministerio. Cuídanos tu paz, danos tu paz, tu amor y tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Luis, un placer, un abrazo, líder. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y bendiciones en la obra ya. Amén. Te cuidas. Igualmente.